gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Salud comunitaria y familiar. 4. Clase número 10. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida, la sífilis, la blenorragia, el papilomavirus y la hepatitis viral B. Hoy comenzaremos el estudio de los contenidos relacionados con las enfermedades emergentes y reemergentes, y se tratarán las características epidemiológicas de la enfermedad del ébola, de los legionarios, la criptosporidiosis, la enfermedad por hantavirus y el síndrome respiratorio agudo severo. Al terminar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar las características de las enfermedades emergentes y reemergentes a partir de los elementos definitorios, históricos y de importancia sanitaria que las singularizan, e identificar las características epidemiológicas a partir de los componentes de su cadena epidemiológica, periodo de incubación y de transmisibilidad, así como ejecutar medidas encaminadas a su control. Las enfermedades emergentes y reemergentes son de naturaleza infecciosa y reciben estas denominaciones por elementos relacionados con cambios ocurridos en sus patrones de ocurrencia a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, se dice que una enfermedad infecciosa es emergente cuando son infecciones nuevas aparecidas en una población dada a partir de los últimos 20 años del pasado siglo y aún continúan siendo un problema de salud a nivel mundial. Entre ellas se encuentran las enfermedades por retrovirus, arenavirus, hantavirus, coronavirus, el virus ébola y nuevas especies de microsporidios. Mientras que las reemergentes se refieren a enfermedades infecciosas que existieron con anterioridad y se presumía
que habían desaparecido o disminuido su incidencia, y en los últimos tiempos comienzan a elevar su frecuencia o aparecen en número mayor de zonas geográficas. Ejemplo de ellas tenemos las enfermedades provocadas por enterobacterias, estafilococos, neumococos, gonococos, Mycobacterium tuberculosis, parásitos de la malaria, virus del dengue y otros agentes patógenos que son resistentes a uno o varios medicamentos. Para entender la génesis de estas enfermedades, hay que remontarse a la evolución histórica del proceso salud-enfermedad, que en los primeros momentos estuvo ligado a agentes externos de naturaleza física o biológica. Por tanto, las enfermedades infecciosas han afectado a los seres humanos desde los comienzos de la civilización, con aparición de brotes súbitos e impredecibles y con frecuencia de proporciones epidémicas. Los avances científicos de finales del siglo XIX y principios del XX dieron por resultado la prevención y el control de numerosas enfermedades infecciosas, en especial en los países con mayor desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de esas mejoras en la salud, continuaron apareciendo brotes de enfermedades transmisibles y surgen nuevas infecciones influidas por factores demográficos, de comportamiento, tecnológicos, industriales y del desarrollo económico en general. En la actualidad, estas enfermedades constituyen uno de los problemas de salud que más interés han despertado en el mundo, dada su elevada morbilidad y mortalidad, que hace considerarlas catástrofes nacionales. Otro elemento de interés es el costo económico para estos países por los gastos sanitarios directos y la dependencia económica de sectores de la población, además del dolor y sufrimiento humano que se produce ante esta situación, lo que puede ser prevenido con la voluntad política de los gobiernos. El riesgo de padecer las enfermedades emergentes y reemergentes no es similar para todas las poblaciones. Existen condiciones personales que predisponen a contraerlas. Tal es el caso de condiciones biológicas relacionadas con la estructura, funcionamiento del organismo y las conductas humanas. También existen condiciones ambientales que incluyen el medio natural, las actividades humanas y la prestación de los servicios de salud. A partir de estas condiciones, las poblaciones con mayor riesgo son aquellas que tienen personas con inmunidad disminuida de cualquier etiología, ancianos, alto número de institucionalizados en hospitales y residencias de asistencia social, personas privadas o con poco acceso a los servicios de salud, niños atendidos en instituciones infantiles, deficiencia en la calidad y cobertura del suministro de agua, así como inmigrantes que pueden transmitir enfermedades frecuentes en sus países de origen o padecer otras presentes en el país receptor. Los principales factores relacionados con la emergencia y reemergencia de las enfermedades transmisibles en la actualidad, según su naturaleza, se debe a cambios ecológicos derivados de la contaminación del agua, los suelos y la deforestación, entre otros. Desarrollo agrícola con uso indiscriminado de plaguicidas. Cambios demográficos por crecimientos y migraciones poblacionales. Incrementos de viajes nacionales e internacionales con fines comerciales o de recreo. Desarrollo tecnológico e industrial
dado por la globalización de suministros de alimentos, transporte de tejidos y órganos, así como la producción de drogas que producen inmunosupresión. Adaptación microbiana a cambios ambientales por amplio uso de antibióticos y fracaso de las intervenciones sanitarias para la prevención y el control de dichas enfermedades. La disminución de la capacidad de respuesta de las instituciones sanitarias frente a las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes obliga a todo Estado a trazar las estrategias necesarias que permitan fortalecer la vigilancia global de las enfermedades infecciosas, fortalecer la infraestructura internacional necesaria para reconocer, comunicar y dar respuesta a las enfermedades infecciosas emergentes, crear un programa de investigación aplicada y fortalecer la capacidad internacional para la prevención y control de las enfermedades infecciosas. Hasta aquí hemos desarrollado los aspectos generales de las enfermedades emergentes y reemergentes y su situación actual. Se ha valorado su importancia sanitaria, que radica en que estas enfermedades constituyen un problema de salud por su alta morbilidad y letalidad, lo que requiere de su identificación temprana y oportuna que permita adecuar las estrategias sanitarias de cada país, donde el equipo de salud de la atención primaria juega un papel importante en su vigilancia y control. Pasaremos ahora a desarrollar algunas de estas enfermedades. La enfermedad del ébola es una infección viral generalmente grave y letal, denominada fiebre hemorrágica por ébola. Entre sus síntomas y signos se incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y pérdida del apetito, apareciendo de forma progresiva diarreas, vómitos, dolores abdominales y disfunción renal. Puede presentarse además diátesis hemorrágica con petequias o púrpura, hemorragia nasal, gastrointestinal, de vías geniturinarias, piel, membranas, mucosas y órganos internos, incluyendo las cavidades estomacales e intestinales. También se afectan los nódulos linfáticos y el cerebro. Se producen vómitos de sangre y desintegración de órganos que ocasiona shock y muerte por trombocitopenia, leucopenia y toxicidad notable. La magnitud del problema de salud ocasionado por esta enfermedad radica en que este virus es responsable de epidemias catastróficas, aunque autolimitadas y circunscritas a áreas endémicas del continente africano que incluyen fundamentalmente a Sudán, Congo, Gabón y Uganda. Es también un problema potencial de gran envergadura porque este virus puede ser usado como arma biológica y psicológica para fines militares o terroristas. Su alta letalidad es conocida, lo que causaría pánico entre las tropas o la población civil. El agente causal es el virus del ébola, que pertenece a la familia de los filovirus y fue descubierto en 1976 cerca del río Ébola en Zaire, África. Las 4 cepas se denominan Ébola Zaire, Ébola Sudán, Ébola Reston y Ébola Tai Forest o Ébola Ivory Coast. Es uno de los virus más patogénicos conocidos por la ciencia y causa la muerte del 50 al 90%
de todos los casos clínicamente declarados, de ahí su alta letalidad. El reservorio es el murciélago y el hombre enfermo, lo cual se produce a través de la manipulación e incluso la ingesta de animales que se encuentran muertos en la selva y hospedan el virus. La transmisión de hombre a hombre ocurre mayormente por contacto directo con la sangre, secreciones, órganos o semen de personas infectadas, lo que puede presentarse hasta 7 semanas después de la exposición. Los trabajadores de la salud con frecuencia son infectados mientras atienden al paciente enfermo o al fallecido. Puede transmitirse también por medio de agujas infectadas. Son sus huéspedes susceptibles todos los primates, incluyendo al hombre. El periodo de incubación y de transmisibilidad no está precisado. Las medidas de control son imprecisas por las incertidumbres existentes en su cadena epidemiológica. Hoy día no existe tratamiento específico, aunque se recomienda aislamiento de los enfermos, reposición de líquidos y electrolitos perdidos por el paciente, mantener la tensión sanguínea estable y adecuado aporte de oxígeno. La vacuna está en vías de desarrollo y se han obtenido éxitos al inocular el virus de la gripe modificado genéticamente. Este virus es calificado como de nivel 4 de biopeligrosidad seguridad. Esto significa que quienes trabajan en nivel 4 o zona caliente deben utilizar las máximas precauciones biológicas que incluyen uso de trajes de riesgo biológico, 3 pares de guantes y el ambiente debe tener filtros de máxima eficacia para el aire y los desechos. Otra de las enfermedades es la de los legionarios, infección bacteriana aguda que se caracteriza por anorexia, malestar general, mialgia, cefalea, fiebre que se eleva rápidamente con escalofríos, tos seca, dolor abdominal y a veces diarrea. Esta enfermedad puede evolucionar hasta la insuficiencia respiratoria y su letalidad está cercana al 40%. Recomendamos profundizar en el estudio de la misma a través de la bibliografía que se encuentra en el CD de la asignatura y el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud que se muestra en la imagen. A continuación, desarrollaremos la criptosporidiosis, enfermedad reemergente en el cual son frecuentes las infecciones asintomáticas y constituyen una fuente de infección para otras personas. El síntoma principal es la diarrea, que puede ser profusa y acuosa, precedida de anorexia y vómito en los niños. La diarrea se acompaña de cólicos abdominales. Con menor frecuencia, hay malestar general, fiebre, anorexia, náusea y vómito. Los síntomas suelen aparecer y desaparecer, pero muestran remisión antes de 30 días en casi todas las personas inmunológicamente sanas. Las personas inmunodeficientes, en particular los pacientes de SIDA, posiblemente no eliminen el parásito y la enfermedad sigue un curso clínico duradero y fulminante que contribuye a la muerte. El agente causal es el Cryptosporidium parvum, protozoo unicelular que vive en los intestinos del ganado bovino, otros animales domésticos y el ser humano, los cuales constituyen reservorio de la enfermedad.
La puerta de salida es el ano de los reservorios, mientras que la vía de transmisión es fecal-oral, que incluye transmisión de una persona a otra, de un animal a una persona, y la transmisión a través de agua y alimentos contaminados. La puerta de entrada es la boca del huésped susceptible, que en este caso es el hombre. No se conoce con exactitud el periodo de incubación. Los límites probables van de 1 a 12 días, con un promedio de 7 días. El periodo de transmisibilidad comienza con el inicio de los síntomas hasta varias semanas después de desaparecer las manifestaciones clínicas. Las formas infectantes la constituyen los oocitos que se expulsan por las heces, los cuales fuera del cuerpo, en un medio húmedo, pueden conservar su infecciosidad entre 2 y 6 meses. Por el momento, no hay medicamentos que puedan curarla. Las personas con un sistema inmune sano se recuperan por sí solas y aparentemente desarrollan alguna inmunidad que los defienden de infecciones posteriores. Las medidas de higiene profilácticas en la transmisión fecal-oral son decisivas y entre ellas se encuentran acciones preventivas encaminadas a educar respecto a la higiene personal, eliminación sanitaria de las heces y cuidado en la manipulación de excretas de animales o humanos, lavado de las manos y hervir el agua para beber. Entre las acciones para el control del paciente, los contactos y el ambiente inmediato se encuentran beber gran cantidad de líquidos para prevenir la deshidratación, notificar los casos, aislar a los enfermos hospitalizados, donde se deben seguir las precauciones de tipo entérico en la manipulación de las heces, los vómitos y la ropa personal y de cama contaminadas. Excluir a las personas sintomáticas de los sitios donde se manipulan alimentos y de la atención directa de los pacientes hospitalizados o internados. Y por último, realizar desinfección concurrente. Otra de las enfermedades emergentes es el síndrome pulmonar causado por el hantavirus, enfermedad vírica zoonótica aguda extremadamente seria con una letalidad entre el 40 y el 50%. Los síntomas iniciales son dolores musculares y fiebre. Son comunes el dolor de cabeza, tos, náusea o vómito, diarrea y dolor abdominal. Sin embargo, el síntoma primario es la dificultad respiratoria causada por la acumulación de fluidos en los pulmones. Esto puede ocasionar desde dificultad para respirar hasta paro respiratorio. Típicamente, estos problemas respiratorios se desarrollan algunos días después de los síntomas iniciales. En 1993 fue identificado el síndrome pulmonar por hantavirus en los residentes del suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. El 6 de junio de 2002, un total de 318 casos fueron identificados en 31 estados de ese país, con una mortalidad de 37%. Argentina presentó un brote de 18 casos en los años 1995 al 1996. Chile reportó 25 casos en 1997. En Venezuela se reportaron casos que por clínica se determinó que tenían la afección respiratoria. Fullers en 1997 aisló un nuevo hantavirus
que fue llamado caño delgadito, el cual se encuentra ampliamente distribuido en los llanos venezolanos de los estados Portuguesa, Cojedes y Barinas. Se han reportado casos en humanos en Panamá, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El agente etiológico que causa el síndrome pulmonar es un hantavirus perteneciente a la familia Bungiaviridae. El reservorio son los roedores de campo. El hantavirus no causa enfermedad en sus reservorios. Los roedores infestados diseminan el virus en la saliva, orina y heces y por muchas semanas, meses o de por vida. La mayor cantidad del virus se encuentra aproximadamente entre las 3 y 8 semanas después de la infección. La principal fuente de transmisión entre roedores son las mordidas. La manera principal en que el hantavirus se transmite a los seres humanos es por el aerosol proveniente de las excretas de roedores. Se ha demostrado experimentalmente infecciosidad del aerosol. También puede ser transmitida manipulando roedores o al tocarse la nariz o la boca después de manipularlos. La mordedura de un roedor puede transmitir el virus. No hay evidencia que los gatos o perros transmitan la enfermedad a los seres humanos. En relación con el huésped susceptible, las personas sin datos serológicos de infecciones pasadas son uniformemente susceptibles. En cuanto al periodo de incubación, este varía desde unos pocos días hasta casi 2 meses, pero por lo regular es de 2 a 4 semanas. La transmisión de una persona a otra es rara. Dentro de las medidas de control tenemos acciones de prevención de riesgo y enfermedades encaminadas a la higiene ambiental para mantener la casa limpia y evitar los roedores a través del lavado de los platos inmediatamente después del uso, limpiar mostradores y suelos, poner el alimento de animales domésticos y el agua lejos de la casa durante la noche, almacenar la comida en lugares cerrados y mantener los desechos sólidos en recipientes con tapas herméticas. Evitar que los ratones entren en la casa sellando todas las aberturas. Evitar que se revuelva o respire polvo. Cuando se esté entrando a un edificio, un lugar de parqueo o un sótano que ha estado cerrado, se debe abrir para que se ventile por lo menos 1 hora antes de entrar. Mojar las áreas polvorientas que puedan estar contaminadas con excreta u orina de roedor antes de limpiarlas. Utilizar desinfectante tal como aerosol de lisol o preparar una solución de 1,5 tazas de cloro en 1 galón de agua. Desechar los guantes de goma o plástico después de manipular un roedor muerto o limpiar áreas con evidencia de ratones. Se debe además controlar los ratones fuera de la vivienda, eliminando la maleza, las hojas de los cimientos, amontonando los desechos sólidos en plataformas por lo menos de 12 pulgadas por encima del suelo y a 100 pies de distancia de la vivienda. Cuando acampa o duerme al aire libre, evite dormir en la tierra descubierta. Utilice un cobertor, colchón o catre elevado y, si es posible, guarde los alimentos en envases sellados contra roedores y descarte, entierre o queme todos los desechos sólidos cuanto antes. Por último, desarrollaremos el síndrome respiratorio agudo severo, conocido por las siglas SRAS, que se ha considerado
como la primera enfermedad infecciosa de origen viral epidémica del siglo XXI, afectando principalmente áreas de China, incluyendo Taiwán y Hong Kong, así como Vietnam, Singapur y Toronto en Canadá. El agente viral causante de esta enfermedad es un nuevo coronavirus, el cual fue reconocido por primera vez el 26 de febrero de 2003 en Hanoi, Vietnam. La posterior aparición de casos en Europa y América del Norte produjeron nuevos brotes en estos países. Es por ello que en marzo del 2003, la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta mundial y bautizó a esta enfermedad, definiendo los casos sospechosos y probables. La enfermedad se caracteriza por fiebre, síntoma referido casi en el 100% de los pacientes. En orden de frecuencia le siguen tos, mialgias, disnea, cefalea, malestar general, escalofríos y diarrea en el 23% de los casos. Una elevada proporción evoluciona a la neumonía en pocos días. La muerte por fallo respiratorio progresivo se produce de un 3 a un 10% de los casos. Los hallazgos más frecuentes en los exámenes de laboratorio son linfopenia, trombocitopenia, proteína C reactiva alta, elevación de las transaminasas, elevación de la deshidrogenasa láctica, así como trastornos electrolíticos, especialmente hiponatremia. En cuanto a los hallazgos radiográficos, según una serie de casos descritos en Canadá, al momento del ingreso se observaron infiltrados unilaterales y bilaterales en el 46% y 29% respectivamente. La mayoría de los pacientes son adultos previamente sanos, entre 25 y 70 años, con una media de 54 años. La letalidad es del 50% en las personas de 65 años y más. La Organización Mundial de la Salud ha notificado casos en 29 países de Asia, el 92% de estos en China. También se han diagnosticado en Europa, África, Norte y Sudamérica. En esta última, solo se han reportado 3 casos en Brasil y un caso en Colombia. El mayor número de casos a nivel mundial fue reportado entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de mayo del 2003. A raíz de esta epidemia y la alarma mundial, en Vietnam las autoridades sanitarias y políticas en forma temprana adoptaron medidas estrictas de cuarentena y control sanitario de los casos y contactos, logrando ser el primer país en controlar esta nueva epidemia. El agente infeccioso es un nuevo virus perteneciente al género coronavirus. El reservorio hasta el momento se desconoce, aunque se plantean algunas hipótesis que avalan al ser humano por la aparición en este del coronavirus, el cual pudiera haber sido adquirido por la capacidad de infectar al hombre por una mutación. Evidencia de ello es que los primeros casos aparecieron en trabajadores de mercados de animales salvajes. La principal forma de transmisión es la vía aérea. Se han detectado más de 100 millones de copias de ARN viral en el esputo de pacientes en la fase aguda. Por otro lado, se conoce que el virus puede permanecer en el medio ambiente alrededor de 3 horas. También se han encontrado partículas virales en las heces de pacientes convalecientes, lo que apoya junto a otras evidencias
la posibilidad de transmisión fecal oral. Después de un periodo de incubación de 3 a 10 días, el paciente presenta síntomas en forma súbita. No se conoce el periodo de transmisibilidad. La susceptibilidad se desconoce, pero se piensa que es universal. Las personas de mayor riesgo hasta el momento para contraer la enfermedad son los trabajadores sanitarios. La estrategia para el control de esta nueva enfermedad está basada en 3 pilares fundamentales: la detección temprana del caso, su aislamiento y el manejo de los contactos. La mejor estrategia para limitar la transmisión dentro del hospital es el aislamiento. El paciente debe ser evaluado en un ambiente aislado y debe usar una mascarilla que filtre el aire expirado. El personal de salud que lo atienda debe usar mascarilla, lentes protectores y debe lavarse las manos antes y después de atender al paciente. Debe recordarse que el estetoscopio y otras herramientas son potenciales rutas de transmisión. El uso de desinfectantes debe estar disponible a concentraciones adecuadas. La detección y control de los contactos es una de las medidas más efectivas. Se define como contacto cercano a toda persona que esté en riesgo de desarrollar SRAS debido a la exposición de un paciente con esta enfermedad, entendiéndose como exposiciones de riesgo el vivir, cuidar o tener contacto directo con secreciones respiratorias u otros fluidos corporales de un paciente con SRAS. Dependiendo si el caso índice fue sospechoso o probable, el contacto también se definirá como contacto de caso sospechoso o probable, respectivamente. El contacto casual con un paciente con SRAS no se considera una exposición de riesgo. Los contactos deben ser educados acerca de las diferentes características de la enfermedad, haciendo énfasis en el reconocimiento de la fiebre, que suele ser el síntoma más frecuente y temprano. El contacto de caso probable debe permanecer en casa voluntariamente por espacio de 10 días. Se le debe realizar una vigilancia activa mediante la visita diaria del equipo de salud. En cambio, el contacto de caso sospechoso puede continuar realizando sus actividades fuera de casa, pero comunicándose diariamente con el servicio de salud. Hasta aquí hemos visto los principales aspectos históricos, epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y medidas de control de algunas de las enfermedades emergentes y reemergentes. Para profundizar en el contenido, deben revisar la bibliografía básica del tema que aparece en el CD de la asignatura y también pueden actualizar la información visitando la página web de la Organización Panamericana de la Salud. A continuación le proponemos la siguiente tarea docente. Complete para cada enfermedad el cuadro resumen que se muestra en la imagen, atendiendo a clasificación en emergente o reemergente, causas de la emergencia o reemergencia, modo de transmisión, cuadro clínico y medidas de control. Para ello, les recomendamos revisar la bibliografía que aparece en el CD de la asignatura y visite la página web de enfermedades emergentes y reemergentes de la Organización Panamericana de la Salud recomendada anteriormente.
Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que las enfermedades emergentes y reemergentes constituyen un problema de salud por su alta morbilidad y mortalidad. Los cambios ecológicos y demográficos, el desarrollo agrícola, el comercio y los viajes internacionales, la tecnología e industria, la adaptación y cambio microbiano, así como el fracaso de las medidas de salud pública, son factores que contribuyen a la emergencia de las enfermedades infecciosas. En el control de las enfermedades emergentes y reemergentes, es importante el conocimiento de los elementos de la cadena epidemiológica y las acciones fundamentales encaminadas al control higiénico del ambiente y la educación sanitaria a la población. En el día de hoy se trataron los contenidos relacionados con las enfermedades emergentes y reemergentes, así como las características epidemiológicas de la enfermedad del ébola, la criptosporidiosis, los síndromes pulmonar por hantavirus y el respiratorio agudo severo. En la próxima actividad orientadora comenzarán el estudio de las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud, donde tratarán la epidemiología de las enfermedades del corazón y cerebrovasculares.